Buenos días, le habla su hermana en Cristo, Vanessa Julio. En esta mañana le presento a nuestra hermana Claudia Satizábal, quien nos estará compartiendo la palabra. Adelante, amada Claudia. Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde en este hermoso día que ha hecho el Señor para todos sus hijos. Dios les dé muchas bendiciones. Le pido a Dios que quite mi humanidad y que sea Él a través de mí, que diga lo que ha dado y ha depositado en mi corazón para traerlo en esta mañana de hoy. Así que vamos a empezar. Lo que colocó como título es ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Y lo traigo basado en Gálatas 1:10. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Así que nunca había sido tan difícil recibir la aceptación de la gente como lo es hoy en día. Hoy basta con una publicación, nunca ha sido tan fácil. Hoy en día basta con lo de las redes sociales, lo del internet, hay muchas formas de cómo hoy en día podernos comunicar con las personas, con la gente, con la multitud. Una publicación, una fotografía, un comentario para recibir aplausos, aceptación o rechazo, porque también pueden ser las dos. Muchas personas miden su valor por la cantidad de personas que le aprueban. Ya eso lo sabemos, porque montaron una publicación, porque tiene tantos likes, porque dependiendo de esa publicación que hayan hecho, entonces o entran o también se pueden salir, ¿no? Es como un arma de doble filo la cuestión de las redes sociales hoy en día para que sea aprobado o sea rechazado. Muchas personas tienen grandes talentos, dones y llamados dados por el Espíritu Santo de Dios, pero hoy no los están usando porque tienen temor de la opinión de la gente. Dios las llamó a servir, a predicar, a enseñar, a evangelizar y a liderar, pero el miedo a ser criticados, rechazados, juzgados, los paraliza. Y eso incluye los hijos de Dios. Eso incluye nosotros los que le servimos a Dios. Muchas veces sentimos miedo, sabemos ese propósito que Dios ha puesto dentro de nosotros, pero no lo hacemos, simplemente por miedo al rechazo. Y eso no puede ser permitido, no nos podemos dar ese lujo nosotros los hijos de Dios, porque si Dios ha puesto un don dentro de nosotros, nosotros tenemos que estar seguros que eso nos lo dio Dios. El Espíritu Santo está con nosotros y no somos nosotros, es el Espíritu Santo, es el que es a través de nosotros que va a poner ese don a trabajar para Dios. Y si nosotros lo ponemos a trabajar para el Señor, no importa lo que diga la contraparte, no importa lo que diga otro, porque tienes que estar seguro de que Dios te dio ese don y lo estás colocando para el Señor. A veces las palabras de una sola persona tienen más peso en nuestro corazón que la voz de Dios, permitiéndonos que las opiniones de otros nos intimiden y nos lleven a un punto de estancamiento espiritual, dejando nosotros de hacer aquello que creemos que Dios nos está llamando a hacer simplemente porque nos preocupa más lo que dice el que dirán, lo que dice nuestro vecino, lo que dice el que tenemos en nuestros contactos, lo que dice por tal o por cual cosa, ¿no? De que es exterior a lo que realmente Dios nos está llamando. Aquí debemos entender algo muy serio. Esa puede ser una de las estrategias más sutiles que Satanás utiliza para detener el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Acuérdense que Satanás, el propósito que tiene hoy en día es paralizarnos para que no cumplamos lo que Dios nos está mandando, para que la iglesia no salga y podamos hacer lo que Dios nos está mandando en su palabra, lo que Dios ya puso escrito, que es del propósito y lo que cada uno debe de haber tenido, o si está en Cristo, tiene que saber cuál es el propósito principal que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Así que esa es la estrategia más grande que el enemigo está usando. El enemigo sabe que quizás no puede quitarte el don que Dios te dio, pero sí intentará convencerte de que nunca lo uses, o que si lo uses es con miedo, con duda.
Tratará de llenarte de inseguridad, de miedo, de dependencia de la aprobación de los demás. Porque ese es Satanás, él no tiene creatividad, él siempre quiere es con lo mismo, él tiene las mismas estrategias siempre. Y hoy en día esa es la estrategia que está haciendo, siempre lo ha hecho, pero hoy está trabajando con más intensidad, porque sabemos que le quedan pocos días para poco tiempo. Muy poco tiempo para que realmente el Señor venga por su iglesia. Así que está desesperado. Si no tenemos discernimiento espiritual, podemos llegar al punto de creer que estamos siendo humildes o prudentes, cuando en realidad estamos siendo controlados por el temor al hombre, por el temor al que dirán. Y el temor al hombre siempre termina robándole el lugar, robando el lugar que Dios tiene dentro de nosotros. ¿Y cuál es ese lugar? El valor, el Espíritu Santo de Dios. Porque si nosotros tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el que habla por nosotros, que es el que nos fortalece para todo lo que se nos presente en la vida de los que estamos con los ojos puestos en Jesús. Por eso en Proverbios 29-25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a la gente es una trampa. Nos ata, nos limita, nos impide a caminar en la voluntad de Dios. Qué triste sería llegar un día delante del Señor y descubrir que no fallamos por falta de capacidad, sino porque le dimos más valor a la voz de las personas que a la voz de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Pidámosle a Dios que eso no nos pase cuando estemos delante de la presencia de Dios. Que el talento, que el talento quedó enterrado, el ministerio quedó detenido, que el propósito quedó sin cumplir, no porque Dios no fuera poderoso, sino porque el miedo nos gobernó, porque no nos dimos cuenta a qué Dios le servíamos, a un Dios de poder, a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, a un Dios que si usted le pide gracia para con usted, Él le va a dar esa gracia y usted va a tener gracia en frente de los demás. La pregunta que debemos hacernos es, ¿quién está dirigiendo sus decisiones y mis decisiones? ¿La voz de Dios o la opinión de la gente? Porque cuando la opinión de los hombres gobierna nuestro corazón, dejamos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que el mundo siempre querrá que cambies la verdad. Porque lo que estoy acabando de decir, el enemigo lo que quiere es torcer la verdad, cambiar la verdad que es nuestro Señor Jesucristo, la verdad que dejó en su palabra, en la Biblia. Eso es lo que el enemigo quiere. Con un poquito de mentira, le mete un poquito aquí y un poquito allá. Vivimos en tiempos donde la verdad se negocia, desafortunadamente. Usted abre el internet y usted va dando cuenta que hoy en día la verdad es negociable, desafortunadamente. Lo que antes era pecado, ahora lo llaman libertad. Porque es que hoy en día no se le puede llamar pecado, porque usted ofende, porque usted dice, estás pecando, ¿según quién? Según la palabra de Dios. Usted no puede decir eso. Usted lo mandan a callar. Usted es intolerante. Usted es todas las cosas que puedan venir encima de uno para tratar de callarlo cuando estamos hablando de la verdad de Dios, de la verdad del Señor, de la verdad de Cristo. Lo que antes era vergüenza, ahora se celebra. Ahora andan desnudos. Ahora andan desnudos, simplemente. A nadie le importa, soy yo, ¿cierto? Y esa gente, si no le da miedo, a ellos no les da miedo hacer lo contrario de la palabra de Dios. Pero aquellos que tenemos a Dios y que sabemos que estamos haciendo el bien, a nosotros si nos dejamos intimidar por las cosas de los demás. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que antes la Biblia condenaba, ahora muchos quieren justificarlo. La sociedad intenta convencer al creyente de que debe adaptar el evangelio a sus deseos para que nadie se ofenda, porque usted tiene que caminar bien despacito, mirando lo que los demás hacen y alcahueteando para poder de que los demás no se sientan ofendidos.
Desafortunadamente esa es la sociedad donde estamos viviendo en este momento. Pero el Evangelio no fue diseñado para agradar al hombre, fue diseñado para salvarlo. Para eso fue diseñado el Evangelio de Dios. Cuando Jesús predica, muchos se fueron. Cuando Pablo predicaba, muchos lo rechazaron. Cuando los profetas hablaron, fueron perseguidos, porque no tenemos que poner los ojos en ahora, tenemos que poner los ojos en la Biblia, en quiénes vienen, quiénes estuvieron atrás de nosotros. Ellos tienen que ser inspiración para nosotros hoy en día, saber que nosotros no tenemos que mirar a la gente, nosotros no tenemos que mirar al que está al lado de nosotros si él no tiene la mirada puesta en Jesucristo. Como dijo Pablo en su carta, pongan los ojos en mí, porque él tenía los ojos puestos en Jesús. Por eso es que él dice eso en su carta. Así que, ¿por qué pensamos que nosotros podremos predicar una verdad que nunca incomode a nadie? Es que eso es ilógico, que los tiempos que estamos viviendo podemos pensar que la palabra de Dios no puede incomodar. Preocúpese. El día que usted se suba a un púlpito, el día que usted dé la palabra de Dios, el día que usted predique de persona a persona y que usted no incomode a nadie, usted diga, estoy haciendo mal el trabajo, algo está pasando dentro de mí. Dios tiene, la palabra de Dios tiene que incomodar, y más en estos tiempos difíciles donde estamos viviendo hoy en día. El Evangelio confronta, el Evangelio corrige, el Evangelio llama al arrepentimiento, y esa palabra o eso nunca será popular por los siglos de los siglos. No fue popular atrás, menos va a ser popular hoy en día. Porque la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios no es pasarle la manito y lo que quiera hacer, no te preocupes, mi amor, todo está bien. El Señor es amor, sigue para adelante. No, el Señor no es, Dios no es un abuelito. Dios es un padre que corrige, es un padre que guía. Dios no es un abuelo que es permisivo y que le deja hacer todo lo que quiere, como lo sabemos que son los abuelos hoy en día. No, los abuelos siempre han sido por lo regular alcahuetas por naturaleza, así que no podemos pretender que Dios sea un abuelo. Hoy muchos prefieren quedarse callados por temor a ser criticados. Hay cristianos que esconden su fe en el trabajo. Son agentes secretos, en las oficinas están y nadie se da cuenta que es cristiano. Eh, Participa de todo, de pronto los comentarios, los chistes de doble sentido, qué sé yo. Y nadie sabe que esa persona es cristiana. Eso es triste, porque yo donde quiera que llego, yo me siento orgullosa de ser cristiana, yo me siento orgullosa de llevar la palabra de Dios, yo me siento orgullosa que Dios volteó su mirada y me alcanzó a mí. Es que no fui yo la que alcanzó a Dios, la que volteó su mirada, fue el Señor el que me rescató. Entonces nos tenemos que sentir orgullosos de que Dios, agradecidos, que la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que estés en un trabajo, en un ambiente, estés en una escuela, estés en un medio de donde hay muchas personas y nadie sabe que tú eres cristiano? No, eres el agente secreto de Dios. Muy triste, la verdad que muy triste cuando la situación es así. Hay cristianos que esconden su fe en el trabajo, jóvenes que niegan sus principios para ser aceptados. Eso está muy, muy de moda hoy en día con la juventud que tienen la identidad muy distorsionada hoy en día. Creyentes que no hablan de santidad porque temen ser llamados extremistas. Porque hoy en día las autoridades están vendidas. Hoy en día, no todas, pero la mayoría, por no decir un porcentaje extremadamente casi que completo hoy en día. Los gobiernos, las autoridades están totalmente vendidas a lo que es estos movimientos que han salido en el mundo hoy en día, estos movimientos woke, estos movimientos de liberación femenina. Hay muchos movimientos en el mundo que se han vendido hoy en día para hacer todo lo contrario de lo que Dios pide dentro a nosotros dentro de la palabra de Dios. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que estar bien claros en eso. Si el mundo os aborrece, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Porque tenemos que sentir lo que acabo de explicar ahora antes, tenemos que sentir que si incomodamos a los demás, a Dios hace mucho tiempo Jesucristo lo incomodaron, todo lo que pasó.
cuando Jesucristo estuvo aquí, Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, no nos podemos sentir mal. Eso nos tiene que dar antes más fuerza y más, como decimos nosotros, más berraquera para salir adelante y ir a hacer la misión que Dios nos ha dejado. El peligro de vivir sin la aprobación, el peligro de vivir para la aprobación de los demás. Cuando buscas agradar a las personas, terminarás perdiendo tu identidad. Porque si tú quieres agradar a los demás, un ejemplo, yo soy cristiana y ando con otras personas, pero esas otras personas no son cristianas. Entonces, quiero agradar a las otras personas. ¿Qué voy a empezar a hacer? Lo que ellas hacen. Todo lo contrario a lo que es mi fe. Entonces, ¿qué pasa? No, eso no pasa nada. Camina, vámonos para una discoteca. Chismiemos, hablemos de esta o de la otra, hablemos de, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que tener mi personalidad, mi identidad. Yo tengo mi identidad fuerte, mi identidad fija en Jesús. Tengo que saber quién soy yo para Dios, porque tengo que tener mi identidad bien puesta, porque si yo quiero agradar a los demás, mi identidad está como las olas del mar, vienen y van. Yo tengo que saber que el que tengo que agradar a Dios, nuestro Dios todopoderoso. Y yo quiero traerles un ejemplo de la palabra. Saúl. Saúl es un ejemplo claro de lo que sucede cuando uno quiere agradar al pueblo, a la gente, a los demás. Dios lo levantó a Saúl, lo escogió cuando nadie lo esperaba, lo ungió por medio del profeta Samuel, pues su espíritu sobre él, llegó su espíritu sobre él y lo capacitó para gobernar a Israel. Mientras Saúl dependía de Dios, experimentó victoria tras victoria. No era su fuerza la que lo sostenía, era la presencia de Dios que sostenía su vida. Pero llegó el momento en que Dios probó su obediencia a este hombre. En primera de Samuel 15, Dios le dio una orden muy clara, destruir por completo a Amalek. ¿Por qué era importante esto? Porque los amalecitas habían sido enemigos declarados del pueblo de Dios desde que Israel salió de Egipto, sin haber recibido provocación alguna. Atacaron al pueblo cuando era más vulnerable en ese momento. Dios había anunciado que un día juzgaría esa maldad. Todo esto está en Éxodo 17 y en Deuteronomio 25. Lo pueden buscar si quieren verificar para lo que yo estoy diciendo de esta historia. Es muy interesante. Además, Amalek descendía de la familia de Esaú. Esto está en Génesis 36:12. A lo largo de la historia bíblica, los amalecitas mantuvieron una actitud constante de oposición al pueblo de Dios. Siglos después, muchos relacionaban incluso a Amán, el enemigo de los judíos, en el libro de Esther, con esa misma línea de hostilidad. Por eso Dios le dijo a Saúl, le dio una orden específica, le dijo, ve y destruye a Amalek. La orden era clara, no había espacio para negociaciones de ninguna clase, pero Saúl decidió obedecer solo una parte, obedecer solo una partecita, lo que él le pareció, ¿cierto? No obedecer por completo lo que Dios le estaba diciendo. Dice, perdonó la vida del rey Agag y conservó lo mejor del ganado. Y Dios que le había dicho, destruye todo, pero no, él quería, él supuso que lo mejor era eso, ¿cierto? Cogerse esto, la vida del rey y lo mejor del ganado. Después, el punto de vista humano parecía una decisión inteligente, ¿cierto? Porque, bueno, se veía bueno el ganado, pues llevémonos el ganado. Pero delante de Dios era desobediencia, porque así él hubiese visto el ganado gordo, hermoso, delicioso, y como querer llevar al rey para no matarlo, porque no, estaba desobedeciendo a Dios. Él ya le había dado una orden, y la orden era todo. Así que uno obedecer a medias es desobedecer. No existe obedecer a la mitad o un poquito o el 75% o el 20%. No, cuando tú no haces las cosas conforme a lo que Dios está pidiendo de nosotros, lo que no hacemos es desobedecer a Dios. Así que cuando Samuel llegó, confrontó a Saúl
Y mira lo que Saúl dice. Y entonces Saúl pronunció una de las confesiones más tristes de toda la Biblia. Dice, yo he pecado, pero temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Uf, wow. Esto está en Primera de Samuel 15, 24. Ahí está la raíz del problema. Saúl no desobedeció porque no entendiera la orden de Dios. La desobedeció, él le entendió perfectamente la orden que Dios le estaba dando, la entendió. Desobedeció porque le dio más importancia a la opinión del pueblo que a la voz de Dios. Wow. Prefirió conservar la aprobación de la gente antes que permanecer en la obediencia del Señor. Esto es un peligro demasiado grande, demasiado grande. Es desobedecer la voz de Dios. Y eso no nos estamos dando cuenta. Tenemos que abrir nuestros ojos, entender lo peligroso que es algo como esto. Porque cuando el temor al hombre ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, siempre terminaremos comprometiendo nuestros principios. Siempre. No hay otra de pensarlo. Después de este episodio, Dios rechazó a Saúl como rey. Y poco tiempo después, la Biblia dice que el Espíritu del Señor se apartó de él. ¡Wow! ¡Qué peligro, Dios mío! Dios nos ampare y nos favorezca. En Primera de Samuel 16, 14 está esto. A partir de ese momento, Saúl comenzó a vivir gobernando por miedo, con miedo. Recordemos que él ya se movía, era yendo a ocultistas para que le dijeran las cosas. Hasta cuando Samuel murió, lo llamó para que le dijera porque estaba asustado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace rato lo había abandonado, se había ido de él. Así que ya no buscaba agradar a Dios, sino temerle la aceptación del pueblo. Cuando un creyente deja de buscar la presencia de Dios, inevitablemente comenzará a depender de la aprobación de las personas. Quien pierde de vista a Dios termina viviendo para la opinión de los hombres. Y eso es lo que predomina en la actualidad. Hay creyentes que saben que Dios les está pidiendo, lo que Dios les está pidiendo, pero no obedecen porque tienen miedo a lo que qué dirán sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo o incluso otros creyentes, porque hay otros creyentes que también de pronto dice ser creyentes, porque como la palabra dice, cuando venga el Señor por su iglesia, no todos los que digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, porque no todo el que va a una iglesia, se sienta en una iglesia, quiere decir que está siendo conforme a la voluntad de Dios. No, tenemos que tener muy en cuenta eso. No podemos depender de que él tenemos al lado o de porque mi compañero va 4 veces a la iglesia, que porque va y predica, porque lo veo allá en el púlpito, porque no, yo no tengo que depender de lo que él dice, yo tengo que depender de lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, porque yo no puedo depender de lo que el hombre diga, tengo que depender de lo que Dios me dice a mí por medio de esta palabra y lo que el Espíritu Santo de Dios nos ponga en medio de nosotros. Así que el temor al hombre sigue siendo una trampa, una trampa. Así que vámonos para Pablo, para el apóstol Pablo. Dice, por eso, dice, no, vamos primero aquí, venga, espera un momentico que me perdí, perdón. Ok, hay creyentes que saben lo que Dios les está pidiendo, pero no obedecen porque tienen miedo de lo que dirán sus familiares. Ya les dije esto. Así que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Esto dice Pablo en su palabra, como les dije cuando empecé con el versículo que empecé. Saúl es un ejemplo de que cuando buscamos complacer a las personas por encima de Dios, tarde o temprano terminaremos desobedeciendo la voluntad del Señor. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia y ninguna aprobación humana puede reemplazar el favor de Dios. Bueno, otro ejemplo, otro personaje que quise traer y me parece muy curioso porque uno siempre lo menciona en chistecitos o cosas que uno dice a veces cuando uno habla es Pilatos, Poncio Pilatos. Así que hablemos un poquito de Poncio Pilatos. A Pilato cuando la opresión del pueblo fue más fuerte que la verdad, cuando
juzgó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A Jesucristo aquí en la tierra. Uno de los ejemplos más claros de una persona que prefirió agradar a los hombres antes que hacer la voluntad de Dios fue Poncio Pilatos. Pilato sabía que Jesús era inocente, eso lo tenía él bien claro, eso lo han registrado la escritura, lo hemos visto en película, usted puede leer la palabra de Dios que este hombre Pilato sabía que Jesús era inocente. Así que Pilato sabía que Jesús, después de interrogarlo, declaró varias veces. Dijo Pilatos, ningún delito hallo en este hombre. Esto está en Lucas 23:4. Él conocía la verdad, sabía que Jesús no era un criminal. Incluso su esposa le envió un mensaje diciendo, no tengas nada que ver con este justo. El Espíritu Santo ya le había hablado, le habló a la esposa de este hombre para decirle, cuidado con este justo. Pero ¿qué pasó con él? Pilato tenía suficiente evidencia para hacer lo correcto, porque él sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, cuando vio la multitud, que gritaba cada vez más fuerte, crucifícale, crucifícale. Tuvo miedo de perder el favor del pueblo y meterse en problemas con Roma. Uf, esto marcó muchas cosas y ahí es donde uno se da cuenta cómo hoy en día también estamos hablando en el ambiente cristiano, también en ambiente de personas que dicen seguir al Señor, que se suben a púlpitos y la apostasía está a orden del día, porque lo que quieren es agradar a esa comunidad que tienen ahí. Lo que hablan es cosas que son apostasía, que son cosas, bueno, sabemos que al final del tiempo la apostasía iba a crecer, eso lo podemos discernir y lo podemos saber porque la palabra de Dios lo dice, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento para tener pila, para estar pila en todo esto de lo que Dios nos ha dejado, porque es triste saber que se suben a un púlpito, que hablan y hablan es todo lo que Dios no nos está mandando a decir, simplemente para querer hacer sentir bien, para que la gente le llegue a la iglesia, para que la gente no se le vaya, porque cuando empiezan a dar la sana doctrina, a decir lo que realmente la palabra de Dios dice, ¿qué hace la gente? Se va. Estaba mirando, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, estaba viendo un señor cristiano que sigo, y este hombre es una muchacha bien joven, satanista. Y esta mujer la toca el Espíritu Santo, le llega Jesús a su vida. Y tenía yo no sé cuántos seguidores, tenía miles de seguidores. Y le llega a su vida y dice, ya no voy a seguir más con esta oscuridad, ya no voy a seguir más con esto de Satán, de cosas ocultas, voy a seguir a Jesús. Jesús me ha tocado. El mismo día, el mismo instante, a una hora perdió 30,000 seguidores. Yo digo, wow, Señor, Dios mío, yo digo, Señor, estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, venga, yo voy a seguir porque falta todavía y ya me falta todavía. Así que el tiempo corre tan rápido, así que bueno, así que mire cómo está el mundo de mal, mire cómo estamos de mal, que cuando dice que está en oscuridad, la siguen muchos, pero dice que Jesús llegó a su vida y salen corriendo. Es muy triste llegar a ver uno ese tipo de personas, lo que la gente hoy en día está pasando y lo que Satanás está haciendo con estas personas hoy en día. Sin embargo, cuando en lugar de defender la verdad, se dio a la presión de la gente, Pilatos. Así que la Biblia dice que queriendo satisfacer al pueblo, entregó a Jesús para que fuera crucificado. Pilato incluso se lavó las manos delante de todos, como queriendo decir, yo no soy responsable, pero lavarse las manos no podía limpiar su conciencia. Él sabía cuando era la verdad, pero prefirió la aprobación de la multitud. Y eso es lo que yo les digo a ustedes, a veces que uno dice, oh, me lavé las manos con tal cosita, porque eso es un dicho popular. Él creyó que lavándose las manos, con eso podía aclararlo todo, pero su conciencia, la conciencia de cada uno de nosotros es muy difícil cuando nos lavamos las manos que salga como eso, porque Dios es el que está viendo todo nuestro proceder y todo lo que hacemos. ¿Cuántas personas hoy son como Pilato en su alrededor, que usted la tiene, que usted convive o que usted conoce? ¿Saben lo que Dios dice en su palabra? Dios mío, pero hacen lo correcto, sabiendo lo que Dios dice en su palabra, hacen lo que deben de hacer. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios?
Pero cuando llega la presión de la familia, de los amigos, del trabajo, de la sociedad, terminan haciendo todo lo que es contrario a la palabra de Dios por la presión de la multitud. Pilato nos enseña que conocer la verdad no es suficiente. Hay que tener el valor de obedecerla, porque el día en que la presión de la gente sea más importante que la voz de Dios, terminaremos tomando decisiones que lamentaremos toda la vida. Tenemos que tener el valor. ¿Y cómo tenemos el valor? Con el Espíritu Santo de Dios. Porque es que en las fuerzas de nosotros no somos nadie. Entonces, ¿cómo podemos tener una decisión que sea conforme a la voluntad de Dios? Con el Espíritu Santo de Dios. Métase con la palabra. Jesús es el mayor ejemplo de alguien que agradó al Padre. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado. La vida de Jesús puede resumirse en una sola frase. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Desde el principio de su ministerio hasta su último aliento en la cruz, Jesús nunca actuó para ganar aplausos, fama, aceptación. Su mayor deseo era glorificar a Dios en todo instante que estuvo aquí en la tierra. Él mismo declaró en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Toda su vida giró alrededor de ese propósito. Cuando Satanás lo tentó en el desierto, le ofreció poder, gloria y reconocimiento sin necesidad de pasar por la cruz. Jesús lo rechazó. Él rechazó esa oferta porque agradar al Padre era más importante que obtener el reino por un camino de desobediencia. Cuando las multitudes querían hacerlo rey, después de la multiplicación de los peces y los panes, se retiró. No permitió que la popularidad definiera su misión, porque hoy en día la popularidad es más importante que lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene con nosotros. En cambio, Jesús fue fuerte, fue firme en el propósito que traía. Cuando muchos dejaron de seguirlo porque sus enseñanzas no eran de su agrado, no cambió el mensaje para conservar seguidores. Permaneció fiel a la verdad, aunque eso le costara perder la multitud. Cuando los líderes religiosos lo presionaron para que guardara silencio, él siguió predicando el reino de Dios. Nunca dejó de denunciar la hipocresía ni de llamar al arrepentimiento por temor a las críticas o temor al pueblo o a la sociedad o a las personas. Jesús también mostró que agradar a Dios significa amar a las personas sin comprometer la verdad. Recibió a pecadores, sanó a enfermos, consoló a los quebrantados y mostró misericordia, pero jamás llamó bueno al pecado. Extendía la mano al pecador mientras los invitaba a una vida de transformación. En Getsemaní vemos el momento más profundo de su obediencia. Sabiendo que el sufrimiento lo esperaba, oró. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esto está en Mateo 26:39. No buscó el camino más fácil, buscó la voluntad del Padre. Esa obediencia lo llevó a soportar la traición de Judas, el abandono de sus discípulos, las burlas, los azotes, la corona de espinos y finalmente la cruz. Mientras los soldados se burlaban de él y la multitud gritaba, crucifícanlo, crucifícanlo. Jesús no descendió de la cruz para demostrar su poder. Permaneció allí porque sabía que era la voluntad del Padre para traer salvación al mundo. Aleluya. Gracias Dios. Gracias Dios por tu Hijo, Señor. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que tenemos que nos llene de ese poder, que nos llene de esa fuerza que Dios, Jesucristo ya hizo, ya lavó nuestros pecados, ya hizo todo. Y como nosotros, Él haciendo lo más difícil, nosotros no vamos a hacerlo más fácil. Él nos tiene con su misericordia y con su gracia viviendo aquí. Así que de verdad que
que esto nos llene como de esa fuerza, de ese amor, de esa esperanza, de esa fuerza para salir afuera y hacer lo que realmente debemos de hacer, el propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. La cultura actual presiona al cristiano mucho. La vida del cristiano, del real cristiano, es fuerte hoy en día. Tenemos que buscar esa fuerza para poder existir con esta enorme presión que nos tiene el mundo hoy en día. Todo lo quieren llamar normal. Si dice que la palabra es la verdad absoluta, nos llaman intolerantes, nos llaman, fóbicos, nos llaman todo lo que es malo que dice la palabra, pero el mundo dice que es bueno, pero nosotros nos tenemos que ir es por lo que dice la palabra de Dios. Si hablas de santidad, dicen que juzgas. Si defiendes el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, muchos intentarán hacerte sentir culpable. Pero el creyente no puede cambiar la palabra para adaptarla a la cultura. La cultura cambia. La cultura es como las olas del mar. Viene y van. La verdad de Dios permanece por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará, dice Dios. El amor verdadero no consiste en aprobarlo todo, consiste en decir la verdad con gracia para que las personas puedan encontrar salvación. Agradar a Dios significa amar a las personas lo suficiente como para no ocultarles la verdad. El costo de agradar a Dios. Agradar a Dios tiene un precio. Quizás pierdas amistades, quizás tengas demasiado rechazo, quizás otros se burlen de ti, quizás digan que eres exagerado, pero Dios ¿qué dijo? Dijo, bienaventurados sois, porque por mi causa os vituperen. ¿Qué quieren decir vituperen para las personas que no? Este versículo quiere decir que gozosos tenemos que estar aquellos que somos objeto de burla, de difamación, de deshonra pública o de insultos por causa de Jesús. Los discípulos fueron perseguidos. Pablo fue encarcelado. Esteban murió apedreado. Recordemos a Esteban. Sin embargo, ninguno cambió el mensaje para ser aceptado, porque entendían algo. Es mejor ser aprobado por Dios y rechazado por el mundo que ser aprobado por el mundo y rechazado por Dios. ¿Cómo saber si estoy agradando a Dios o a los hombres? ¿Cómo podemos saber esto? Nos podemos hacer ciertas preguntas. Por lo menos podemos preguntarnos, ¿oculto mi fe por evitar las críticas de otros? ¿Cambio mis principios según quien esté presente? O sea, mi forma de ser es diferente dependiendo de con quién estoy. ¿Me preocupa más la opinión de las personas que la voluntad de Dios? ¿Prefiero el aplauso antes que la obediencia? ¿Dejo de hacer lo correcto por miedo al rechazo? Esas son preguntas que nos podemos hacer. Si alguna de estas preguntas usted se contestó que sí, el Espíritu Santo hoy pídale a Dios y al Espíritu Santo que pueda corregir esas situaciones que están pasando en su vida. Que su corazón sea guiado por el Espíritu Santo, porque Dios no busca creyentes populares, ni gente popular, ni gente que le agrade a la gente. Dios busca discípulos fieles que le sirvan en su reino, aquí en la tierra para su reino. ¿Cómo podemos vivir agradando a Dios? Conociendo su palabra. Nadie puede agradar a Dios si no le conoce. Eso sí lo sabemos ya, eso está más que repetido y machacado. Nadie puede agradar a otro si no conoce los gustos o la personalidad o quién es esa otra persona. La Biblia revela su voluntad. Es la forma de cómo averiguar el carácter, la forma de ser y lo que Dios quiere para nosotros. Viviendo en obediencia. Es una forma de que podemos agradar a Dios. No basta con escuchar, hay que practicar. O sea, no basta con leer la palabra, hay que vivirla. Porque pues hay personas que se saben la Biblia de pe a pa, pero no la viven. Hay que vivir la palabra. Así no te sepas toda la Biblia, ¿cierto? Te sepas algunos versículos,
pero tienes que leer la palabra, si no te lo sepa de memoria, pero que cuando esa vivencia venga, directamente tu pensamiento vaya a la palabra de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos capacidades que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros y una de ellas es poder internalizar la palabra. Cuando la vivimos, Dios está ahí en medio de nosotros buscando la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fortalece para mantenernos firmes cuando todos los demás piensan diferente a nosotros. Otra de las formas es recordando que un día rendiremos cuentas. No compareceremos delante de las redes sociales, ni de nuestros amigos, ni de nuestra familia, ni de nadie. Estaremos delante del Señor. Y ese día solo importará una sola opinión, la opinión de Cristo Jesús, porque abogado tenemos, nuestro Señor Jesucristo. Único camino al Padre es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, voy a dar la conclusión, ya es hora. Eh, Vimos a Saúl, un hombre que comenzó lleno de unción de Dios, pero terminó perdiendo el reino porque permitió que el temor al hombre fuera más grande que el temor a Dios. Él mismo confesó, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Una sola decisión de buscar la aprobación de la gente le costó el propósito que Dios había preparado para él. Pilato, un ejemplo de alguien que conocía la verdad, pero permitió que la presión de la gente gobernara sus decisiones. Él sabía que Jesús era inocente, pero por temor a perder la aprobación del pueblo, decidió entregar a un justo. Pilato nos recuerda que conocer la verdad no es suficiente. Debemos tener el valor de obedecerla. Porque cuando buscamos agradar más a los hombres que a Dios, podemos terminar haciendo aquello que sabemos que está mal. Pero también vimos a Jesús, el Hijo de Dios, quien nunca vivió buscando el aplauso de las multitudes. Fue rechazado, criticado, traicionado, golpeado, crucificado, pero jamás dejó de hacer la voluntad del Padre. Mientras Saúl dijo, temí al pueblo, Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy vimos a una generación que nos presiona constantemente para encajar. El mundo quiere que suavicemos nuestras convicciones, que callemos nuestra fe, que negociemos nuestros principios para ser aceptados. Pero Dios no nos llamó a ser populares, nos llamó a ser fieles. Quiero decirles que de parte del Señor, no entierres el don que Dios puso en ti por miedo a la opinión a las personas. No dejes de predicar, de servir, de orar, de evangelizar, de adorar, de obedecer a Dios, porque alguien te critique o alguien diga o se ría o haga algo diferente a lo que Dios puede estar sintiendo allá arriba con tu proceder. Las personas cambian de opinión todos los días. Hoy te aplauden, mañana te abandonan, pero Dios es fiel. Recordemos a Dios cuando entró en Jerusalén. Osana, Osana, el lunes y el viernes, crucifícanlo, crucifíquenlo. Esa es la gente. Um, si la voz que más escuches, será la que dirija tu vida, la voz de Dios. Si escuchas más la voz de la cultura que la de Dios, terminarás viviendo para agradar al mundo. Pero si escuchas la voz del Espíritu Santo, caminarás en el propósito para el cual fuiste llamado. Y piensa esto, cuando termine nuestra vida, ninguno de nosotros compadecerá delante de la opinión pública. No estaremos delante de las redes sociales, ni de nuestros amigos, ni de nuestra familia. Estaremos delante del trono de Dios. Así que la pregunta que hoy quiero dejarles, que quiero hacer hoy es, ¿seremos como Saúl, que recibió la unción y el llamado y la dirección de Dios, pero terminó desobedeciéndolo porque temió más al pueblo que al Señor? ¿Seremos como Pilato, que conoció la verdad acerca de Jesús, pero permitió que la presión de la gente pesara más que la justicia? ¿O seremos como Jesús, quien permaneció fiel al Padre, obedeciendo su voluntad hasta la cruz, aunque eso significara el rechazo, sufrimiento y soledad? Porque al final todos tendremos que decir
Todos tendremos que decidir a quién vamos a agradar. La aprobación de los hombres es temporal y cambia constantemente, pero la aprobación de Dios tiene valor eterno. Que nuestra vida no sea dirigida por el temor de la opinión de la gente, sino por el deseo de escuchar un día al Señor decir, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Aleluya. Ese es el propósito de mi vida. Yo siempre pienso en ese propósito cuando estoy haciendo algo que es difícil. Yo digo, Señor, ayúdame para cuando yo esté delante de tu presencia, pueda decir, Señor, me puedas decir a mí, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos que poner los ojos en la vida eterna, no podemos poner los ojos en la tierra, tenemos que poner nuestros ojos en nuestra salvación y en ayudar a que otros puedan entender eso, que puedan reafirmar su identidad en Cristo, para que pueda el día que nuestro Señor, que va a ser muy pronto, porque la palabra de Dios así lo dice, toda su escritura se ha cumplido y lo que queda es bien poco por cumplirse. Así que cuando estemos allá, el Señor nos diga este versículo y nosotros podamos sentirnos dignos de estar presente y que podemos hacer todo lo que estuvo en nuestra mano para poder llevar a otros a los pies del Señor. Así que muchas gracias, Dios les bendiga y esto pues esta palabra fue lo que el Señor y el Espíritu Santo me puso para hoy. Dios les bendiga, buen día, gracias.